Te voy a contar una historia, una de esas que no se conforman con ser escuchadas, sino que se deslizan despacio hacia la mente, como una sombra que aprende la forma de tus pensamientos. No es un relato para leer con prisa, ni para oír con la luz encendida por costumbre. Es una historia que se acomoda en el silencio, que respira cuando tú callas, y que espera el instante exacto en el que bajas la guardia. Porque hay lugares que no existen del todo hasta que alguien los sueña. Y hay habitaciones que, una vez abiertas, jamás vuelven a cerrarse del todo. Todo comenzó con un hombre llamado Aubrey. No era un hombre extraño, ni particularmente valiente, ni siquiera curioso en exceso. Era, más bien, de esos espíritus tranquilos que prefieren el orden conocido a la sorpresa, la luz tibia de una lámpara al temblor de una vela. Sin embargo, como suele ocurrir, fue precisamente esa calma la que lo dejó indefenso ante lo imposible. Aubrey estaba pasando unos días como invitado en una antigua casa de campo, una de esas construcciones que parecen recordar demasiado. Sus muros eran gruesos, ásperos al tacto, y el aire parecía detenido, como si cada respiración tuviera que pedir permiso. Durante el día, la casa era simplemente vieja. Por la noche, en cambio, parecía volverse consciente de sí misma. La primera noche, soñó con una habitación. No fue un sueño común, no hubo confusión ni imágenes fragmentadas. Todo era nítido, exacto, inquietantemente real. En el sueño, Aubrey caminaba por un pasillo largo y estrecho, iluminado por una luz que no parecía provenir de ninguna lámpara visible. Al fondo, una puerta cerrada, una puerta que de algún modo, él sabía que no debía abrir. Aún así, avanzó. Cada paso resonaba con un eco sordo, como si la casa respirara bajo sus pies. La puerta era de madera oscura, antigua, con una superficie tan pulida que reflejaba su rostro. Pero no del todo. Había algo torcido en ese reflejo, algo que parecía observarlo desde dentro. Cuando despertó, su corazón latía con una violencia que le dejó un sabor metálico en la boca. Se incorporó en la cama, empapado en sudor, y durante unos segundos no supo dónde estaba. La habitación real, la del huésped, parecía vulgar y segura en comparación con la del sueño. Demasiado segura, intentó reírse de sí mismo. Un simple sueño, pensó, el resultado de una cena pesada, de una mente cansada. Sin embargo, durante el desayuno, algo lo inquietó. Mantenía la sensación persistente de que no había despertado del todo. Ese día recorrió la casa con la excusa de admirar su arquitectura. Los pasillos eran largos, pero no tanto como los del sueño. Las puertas numerosas, pero ninguna se parecía a aquella. Aún así, una incomodidad le rozaba la espalda, como una mano invisible que se retiraba justo cuando él giraba la cabeza. La segunda noche, el sueño regresó. Esta vez, Aubrey supo que estaba soñando, y aún así, no pudo detenerse. Caminó por el mismo pasillo, con la misma luz enferma flotando en el aire. La puerta seguía allí esperándolo, paciente. Pero ahora, algo había cambiado. Del otro lado, provenía un sonido. No era un golpe, ni un grito, era un murmullo, bajo, constante, como una respiración que no pertenecía a ningún pecho humano. Cuando apoyó la mano en la madera, sintió frío. Un frío vivo, que parecía deslizarse por su piel, buscando un lugar donde anidar. Se despertó gritando. A partir de entonces, el sueño comenzó a filtrarse en la vigilia. Durante el día, Aubrey creía ver la misma puerta al fondo de corredores que sabía perfectamente que no existía. Escuchaba pasos cuando estaba solo. Y, lo peor de todo, empezaba a sentir una atracción enfermiza hacia aquello que lo aterraba, como si la habitación lo estuviera llamando. La tercera noche, ya no hubo resistencia. El sueño lo tomó con una suavidad terrible. El pasillo parecía más largo, más estrecho, como si se estuviera cerrando lentamente a su alrededor. La puerta, ahora, estaba entreabierta. Desde la oscuridad que se filtraba por la rendija, algo lo observaba. No tenía forma definida, pero Aubrey supo, con una certeza que le heló la sangre, que aquello lo conocía. Conocía sus miedos, sus recuerdos, sus pensamientos más vergonzosos. Lo había estado esperando durante mucho tiempo. Quiso despertar, pero el sueño lo sujetó como una mano gigantesca, cerrándose sobre su pecho. Al empujar la puerta, el ira cambió. Era más denso, más antiguo. El interior de la habitación no tenía paredes visibles, solo una oscuridad profunda, palpitante. En el centro, algo se movía, acomodándose lentamente, como un cuerpo que despierta tras un sueño demasiado largo. Aubrey gritó y despertó. Paró esta vez. El grito no salió solo de su garganta. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que no estaba en su habitación. Las paredes eran distintas, más cercanas, más opresivas.
y había una puerta frente a él encerrada. El pánico lo hizo levantarse de un salto. Corrió hacia la puerta, la sacudió, golpeó la madera con desesperación. Nadie respondió. El aire estaba helado, cargado de un olor viejo, como de sótano olvidado. Entonces lo entendió, no había despertado del sueño. El sueño lo había despertado a él. A partir de ese momento, el tiempo dejó de tener sentido. A veces creía oír voces más allá de la puerta, risas apagadas, conversaciones lejanas, la vida continuando sin él. Otras veces, el silencio era tan absoluto que parecía gritarle al oído. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se movía dentro de la habitación con él. No podía verlo, pero sabía que estaba allí, aprendiendo su forma, su olor, su miedo. Poco a poco, comenzó a olvidar quién era. Su nombre se volvió borroso, como una palabra escrita en agua. Sus recuerdos se deshacían uno a uno, reemplazados por una certeza insoportable. La habitación no estaba vacía, nunca lo había estado, y entonces comprendió la verdad más cruel. La habitación no era una prisión, era un relevo. Había alguien más que debía ocupar su lugar, y cuando esa persona llegara, la puerta se abriría, muy despacio, muy suavemente, como si siempre hubiera estado esperando. El silencio se volvió espeso, casi material. No era la ausencia de sonido, sino algo más profundo, como si el aire mismo se negara a vibrar. Aubrey permanecía de pie frente a la puerta cerrada, con la respiración contenida, esperando, sin saber exactamente qué. En algún punto había dejado de preguntarse cuánto tiempo llevaba allí. Podían haber pasado minutos o siglos. La habitación no ofrecía referencias, y su mente, agotada, empezaba a rendirse. Al principio intentó mantener la cordura repitiendo su nombre en voz baja, como si eso pudiera anclarlo a algo, Alan Aubrey. Pero cada vez que lo decía, sonaba menos suyo, como si perteneciera a otra persona, a alguien que ya no estaba allí. La habitación reaccionó, no con movimiento visible, sino con una presión lenta, casi amable, que parecía apretar los bordes de su percepción. Las paredes, si es que había paredes, respiraban. No se movían, pero él las sentía expandirse y contraerse, como el pecho de un ser gigantesco durmiendo bajo la superficie del mundo. Entonces, escuchó el primer susurro claro. No venía de un punto concreto, estaba en todas partes y en ninguna. No pronunciaba palabras reconocibles, pero aún así comunicaba algo, una intención, una invitación. Aubrey retrocedió, pero el suelo bajo sus pies se alargó, como si la habitación se negara a permitirle alejarse del centro. Sintió un mareo profundo y una oleada de recuerdos que no le pertenecían comenzó a filtrarse en su mente. Vio a un hombre mayo, de rostro consumido, golpeando desesperadamente una puerta idéntica. Sintió su terror, su súplica muda. Luego vio a una mujer, con los ojos abiertos de par en par, sus labios moviéndose sin sonido, mientras algo invisible se acercaba. Después, un niño, demasiado pequeño para comprender, demasiado consciente para olvidar. Todos habían estado allí, todos habían sido parte de la habitación. Aubrey cayó de rodillas. Comprendió, con una claridad que le heló la sangre, que la habitación no atrapaba cuerpos, atrapaba conciencias. Lo que quedaba fuera, si algo quedaba, era apenas un cascarón vacío, una sombra caminando entre los vivos. El susurro se intensificó. Ahora distinguía fragmentos en palabras incompletas, pensamientos ajenos, ecos de súplicas antiguas. No pedían ayuda, pedían reemplazo, porque la habitación no podía quedarse sola. El aire se volvió más frío, tan frío que quemaba. Aubrey sintió como algo se deslizaba por su espalda, no tocándolo, pero reconociéndolo, como si lo estuviera midiendo o probándolo. No, susurró, aunque no sabía a quién se dirigía. No quiero. La respuesta llegó sin palabras. Un recuerdo se abrió paso en su mente, ajeno, pero vívido. Vio la casa, tal como era ahora, desde afuera. Vio luces encendidas, risas apagadas, vida. Vio a personas caminando por los pasillos sin saber que, a solo unos pasos, la habitación existía, que siempre había existido. Y entonces lo comprendió todo. La habitación no cazaba al azar, elegía a quienes podían sentirla, a quienes, aunque no lo supieran, llevaban una grieta interior, una curiosidad peligrosa, una disposición a mirar donde no se debe. Personas como él en el pánico, dio paso a una desesperación muda. Corrió hacia la puerta una vez más, golpeó con los puños hasta sentir la piel romperse. La madera no cedió, pero esta vez, algo respondió. Un sonido suave, casi amable, llegó del otro lado en pasos. Alguien se acercaba.
El corazón de Aubrey se desbocó. Quiso gritar, advertir, suplicar, pero cuando abrió la boca, su voz no salió. En su lugar, el susurro emergió, profundo, ajeno, utilizando su garganta como un instrumento. «Ven». Se llevó las manos al cuello, horrorizado. Intentó detenerlo, pero su cuerpo ya no le pertenecía del todo. La habitación estaba aprendiendo a usarlo. Los pasos se detuvieron al otro lado de la puerta. Un silencio expectante se extendió entre ambos mundos. Aubrey sintió una oleada de pánico al comprender lo que estaba a punto de ocurrir. La puerta comenzó a abrirse, no de golpe, sino lentamente, como si saboreara el momento. Una rendija de luz se filtró, pálida, humana, cálida, demasiado cálida. A través de ella, vio a una figura, un hombre joven, curioso, con esa expresión inocente que precede a todos los errores irreversibles. El desconocido habló, pero Aubrey no pudo entender las palabras. El sonido parecía amortiguado, como si viniera desde el fondo del agua. Sin embargo, reconoció el tono de preocupación mezclada con fascinación, exactamente como él había estado. El pánico se transformó en horror absoluto cuando sintió como algo se desprendía de su interior. No era doloroso, era peor. Era una liberación forzada, una sensación de vaciamiento, como si su identidad se deslizara fuera de él, absorbida por la habitación. Quiso advertirle, decirle que huyera, que cerrara la puerta y no mirara atrás, pero su boca sonrió, no porque él quisiera, sino porque la habitación quería. Y entonces habló, con una voz que sonaba como la suya, pero no lo era. «Pasa», dijo, «no estás a salvo aquí». El joven dio un paso adelante, y en ese instante, Aubrey comprendió el verdadero horror en la habitación. No se alimentaba del miedo, ni del dolor, se alimentaba del acto de entrega, del instante en que alguien decidía cruzar el umbral por voluntad propia. Cuando el desconocido cruzó completamente, la puerta se cerró con un susurro satisfecho. La habitación tembló apenas perceptible, como si hubiera exhalado tras una larga espera. Aubrey sintió como algo se acomodaba dentro de él, en una presencia nueva, inquisitiva, despierta. Ya no estaba solo en su mente. Vio recuerdos que no eran suyos en una vida afuera. Un hombre distinto, una historia que ahora le pertenecía, tanto como la suya propia, se desvanecía. Comprendió que pronto no quedaría nada de Aubrey, solo un eco débil, disuelto en el murmullo colectivo. El ciclo se había completado, pero la habitación no descansaba, nunca lo hacía, porque siempre habría alguien más, alguien que soñaría con un pasillo demasiado largo, con una puerta cerrada, con una curiosidad imposible de apagar. Y cuando ese alguien llegara, la habitación volvería a abrirse impacientemente, en hambrienta, en eterna. La oscuridad se cerró un poco más, y en algún lugar lejano, muy lejano, una persona se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado, y la inexplicable sensación de que algo la estaba esperando. La sensación de ser observado no desapareció cuando la oscuridad volvió a cerrarse. Al contrario, se volvió más precisa, más íntima. Ya no provenía solo de la habitación, sino de dentro. Aubrey, o lo que aún quedaba de él, percibía pensamientos que no le pertenecían, impulsos ajenos que se acomodaban con una familiaridad obscena. La presencia que había entrado no luchaba, exploraba, probaba recuerdos, emociones, miedos, como dedos recorriendo una superficie nueva. Comprendió entonces que la habitación no devoraba a sus huéspedes de inmediato, los mezclaba, los superponía, permitía que uno se diluyera dentro del otro, hasta que la frontera entre ambos dejaba de existir. Era un proceso, y él estaba en medio de él. El tiempo perdió sentido por completo. No había día ni noche, solo estados de conciencia que iban y venían. A veces sentía el pulso del mundo exterior, pasos en un pasillo lejano, una puerta que se cerraba, una risa apagada. Otras veces, todo se reducía a la respiración compartida dentro de ese espacio imposible. En uno de esos momentos, algo cambió. La habitación se tensó, no de forma violenta, sino expectante, como si hubiera detectado una vibración distinta, un pensamiento nuevo, fresco, cargado de curiosidad y de miedo. Alguien más, Aubrey lo sintió antes de comprenderlo, un tirón suave, una llamada silenciosa que atravesaba la estructura misma del lugar. La habitación se estaba preparando otra vez, y entonces lo entendió con una claridad aterradora. Él ya no era el prisionero, era el umbral. La conciencia que ahora compartía con el recién llegado se extendió hacia la puerta. No necesitaba verla para saber que estaba cerrada, intacta, esperando. Sintió como el impulso de abrirla se formaba dentro de él, no como una orden, sino como un deseo natural, inevitable. Como respiro.
Durante un instante, solo uno, una chispa de resistencia, surgió en lo más profundo de su ser. Un eco lejano de humanidad. Intentó aferrarse a él, recordarse quién había sido, recordar su nombre, su vida, su mundo, pero esos recuerdos ya no pesaban nada. Aaron Sombraus. Sombraus, el nuevo visitante dio un paso hacia la puerta desde el otro lado. Aubrey percibió su ansiedad, su curiosidad mal disimulada, su necesidad de entender. Supo, con una certeza amarga, que nada podría detenerlo, porque él mismo había sido así, porque todos lo eran. La puerta comenzó a abrirse. El aire humano entró en la habitación como una ráfaga tibia, cargada de olores, de tiempo, de realidad. Durante una fracción de segundo, el contraste fue tan violento que la estructura misma del lugar pareció estremecerse. Aubrey sintió como algo dentro de él se acomodaba de nuevo, como una criatura que encuentra una postura más cómoda. La presencia compartida se estiró, satisfecha. «Hola», dijo la voz. No era completamente suya, ni completamente ajena. Era la voz de la habitación, usando su garganta como instrumento. El recién llegado respondió. Su voz temblaba. Hizo una pregunta trivial, absurda, la clase de pregunta que uno hace cuando no quiere aceptar que algo está mal. Y entonces ocurrió. La puerta se cerró, no con violencia, no con ruido. Se cerró como se cierra un pensamiento, como se apaga una idea incómoda. Simplemente dejó de estar abierta. El mundo exterior quedó fuera. El silencio regresó, profundo y pleno, cargado de significado. La habitación exhaló, y en ese instante, Aubrey dejó de sentir resistencia. Algo dentro de él se soltó por completo. No fue doloroso. Fiu. ¿Cómo dejarse caer en el sueño? Después de luchar demasiado tiempo contra él, su identidad se fragmentó suavemente, disolviéndose en la conciencia compartida que ahora dominaba el espacio. Sus recuerdos se mezclaron con otros, más antiguos, más recientes, formando una corriente continua de experiencias humanas atrapadas entre paredes invisibles. Ya no había un yo, solo la habitación. Porque la habitación sabía algo que los humanos no comprendían hasta que era demasiado tarde. El mundo siempre produce personas dispuestas a mirar donde no deben, personas con grietas invisibles por donde puede filtrarse lo imposible. La habitación no tenía prisa, nunca la tuvo. El tiempo, para ella, era solo una sucesión de respiraciones. En algún lugar del mundo, una casa vieja crujió bajo su propio peso. Un pasillo se alargó apenas un poco más de lo que debería. Una puerta que nadie recordaba haber visto antes apareció donde no había estado ayer. Y alguien, sin saber por qué, sintió curiosidad. Sintió esa incomodidad dulce, esa punzada de inquietud que invita a avanzar en lugar de huir. Esa persona se detuvo frente a la puerta. La observó y, por un instante dudó. Dentro, la habitación aguardó paciente y hambrienta, eterna novillan. Y entonces, justo antes de que la mano tocara el picaporte, una idea cruzó fugazmente la mente de esa persona, a la sensación inexplicable de que algo, al otro lado, la estaba esperando desde hacía mucho tiempo. Y así, la historia volvió a empezar, porque hay puertas que no están hechas para mantenerse cerradas, y hay historias que no terminan nunca.